Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden seguir todas nuestras actividades en nuestra página, redes sociales, nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. Y los invitamos en esta ocasión al seminario sobre justicia constitucional y derechos humanos que tendrá lugar entre los días 22 y 26 de mayo en la ciudad de Washington. Este seminario está organizado por nuestra asociación y el American University. De hecho, es allí donde tendrá lugar. Para más información pueden encontrarla en nuestra página. Muy bien, por medio de la ley 27.700 se le ha dado jerarquía constitucional en el marco del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, a la Convención Interamericana sobre protección de derechos a las personas mayores. Esta convención fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos en el año 2015 y aprobada por nuestro Congreso por ley 27.360. De esta manera se ubica a la convención a un nivel al mismo nivel que los tratados internacionales con jerarquía constitucional sobre derechos humanos y se le da un mayor reconocimiento en esta materia. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Jamás a nuestro querido pueblo le fuimos con mentira. Porque no crean que los hospitales se pagaron con fondos de otros. La plata de los hospitales se pagó con fondos de ustedes, de los compañeros. La ahorramos moneda por moneda, ladrillo por ladrillo lo ponemos. Y las universidades también la hicimos con fondos nuestros. Nuestros chicos que empiecen desde el jardín. Y es obligatorio para nosotros, los peronistas, que terminan su estudio en la universidad, no se termina más en el secundario, porque pueden ir caminando y es gratis. La hemos construido con las manos nuestras, con la fuerza de ustedes, queridos compañeros, y no teníamos permiso, la hicimos igual. Es un orgullo para todos nosotros, queridos hermanos, tener nuestros hijos, nuestros nietos estudiando y preparándose para el futuro y que sean libres, que no sean utilizados por nadie. Quiero ayudar a la provincia y quiero ayudar al país. Quiero ayudar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y un fuerte aplauso y vamos a darle fuerza para que si le va a él bien nos dirá mucho mejor a nosotros.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Germán Garabano, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, fue fiscal de la Nación, fue fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y juez por concurso de antecedentes y oposición de la misma ciudad. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, doctor. Bueno, este es un programa especial, dado que el 1 de mayo se ha conmemorado un nuevo aniversario de nuestra Constitución Nacional. Así que le pido unas palabras, doctor, por favor, al respecto. La verdad que la Constitución es la pieza clave de nuestra nación. Yo creo que ese trabajo que de algún modo inicia e impulsa Alberdi y que después toman los constituyentes, ha sido de algún modo la pieza que ha amalgamado nuestro país, que ha permitido el desarrollo de nuestro país, que ha permitido que Argentina reciba gente de todo el mundo, que Argentina se desarrolle. Y es una Constitución que ha sido pionera en términos de derechos, ha sido pionera en términos de marcar un programa de nación, ¿no? Y me parece que esto es muy importante porque más allá de las reformas del año 94, que también son muy valiosas en su incorporación de derechos, de los tratados internacionales y demás, ya la Constitución tenía una impronta de Constitución liberal, de Constitución que era en su momento garantía para todos los habitantes, ¿no? Como dice el preámbulo, para todas las personas del mundo que quieran habitar en definitiva este suelo. Y yo creo que los argentinos de algún modo nos debemos a la Constitución y tenemos que tener un compromiso mayor con nuestra Constitución. Nosotros cuando yo fui ministro trabajamos fuertemente, en aquel momento se inauguró además el Museo de la Constitución que está en la provincia, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia homónima, y nosotros trabajamos mucho incluso con una Constitución en lenguaje claro, ¿no? Para que toda la gente pueda realmente leer e interpretar la Constitución. Y mi gestión como ministro fue de algún modo guiada, si se quiere, por la Constitución. En su momento hicimos homenajes a Alberdi en Tucumán y tratamos en todo lo que tiene que ver con la mejora del sistema de justicia, que es un tema del cual la Constitución se ocupa mucho, derechos, justicia, garantías constitucionales y justicia. Tratamos de que toda nuestra gestión de algún modo esté guiada por la norma constitucional y muy especialmente dos temas que hoy tienen como mucha actualidad. Por un lado, el tema del acceso a justicia, ¿no? Cómo en definitiva la gente para realizar sus derechos, estos mismos derechos que la Constitución fija, necesita acceder muchas veces al sistema de justicia y cómo hacerlo, cómo transformar eso en una realidad. Y el otro tema es el mandato de cómo tramitar los procesos penales, ¿no? Que la Constitución mantiene, incluso la reforma del 94 y la original, el juicio por jurados, que es una de las grandes asignaturas pendientes. Y cuando uno analiza realmente los derechos que estipula la Constitución para el proceso penal, de lo cual se ocupa mucho la Constitución, uno ve claramente que para ser compatible con la Constitución uno necesita un sistema de enjuiciamiento criminal acusatorio, un sistema distinto del que hoy tenemos en el sistema federal y que a nosotros nos tocó poner en marcha. Porque la Constitución marca esta necesidad de hacer un equilibrio entre las garantías del victimario y el derecho del Estado y de toda la sociedad, en definitiva, de perseguir a aquellos que violan la ley. Y me parece que ese equilibrio es central y es una deuda que tenemos como el juicio por jurados, es una deuda tener realmente procesos penales que sean compatibles con nuestra Constitución, ¿no? Claro, usted está refiriendo justamente a el Código Procesal Penal Federal, que fue sancionado durante su gestión en el año 2018, en el 2019 cobró vigencia en las provincias de Salta y Jujuy.
¿Cuál es el estado? Porque, bueno, dentro, digamos, de esta cuestión referida al código, si bien está en Salta y Jujuy, estaba programado como para ir avanzando planificadamente, por así decirlo, en el resto del país. ¿Qué sucedió después del 2019 o de Salta y Jujuy, por así decirlo? Sí, a ver, la verdad es que la implementación de Salta y Jujuy fue muy trabajosa, pero se logró con apoyo del Consejo de la Magistratura, de la Corte, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, un trabajo realmente, como se dice, multiagencial, ¿no? Con múltiples actores y un esfuerzo muy grande de los jueces, fiscales y defensores de la provincia de Salta y Jujuy, la jurisdicción federal, y se implementó con mucho éxito, ¿no? Empezó a funcionar con muy buenos resultados. Y lo que estaba previsto, incluso lo había aprobado el Ministerio de Justicia en aquel momento y la Comisión Bicameral, era extenderlo a la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, que abarca toda la provincia de Santa Fe, parte del norte de la provincia de Buenos Aires, y a la zona de Cuyo, la Cámara Federal de Mendoza. Y lamentablemente el nuevo gobierno, primero por la pandemia, pero luego lamentablemente no sé bien por qué, no avanzó en esas implementaciones. Y el código como que quedó lamentablemente funcionando solo en estas dos jurisdicciones con muy buenos resultados. Lo que sí se avanzó, que es algo que también nosotros habíamos comenzado a hacer, es que algunas cláusulas de ese código sí hoy son operativas en todo el país, ¿no? Aquellas cláusulas que tienen que ver con derechos y garantías sí ya están operativas en todo el país, pero lamentablemente no se avanzó en el despliegue territorial en una jurisdicción, sobre todo lo que es la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, que hubiera sido estratégico para poder combatir la criminalidad organizada. Este nuevo código, las reformas que nosotros impulsamos y que finalmente fueron aprobadas, es de un código pensado para combatir la criminalidad organizada. De hecho, en Salta y Jujuy ha dado muy buenos resultados en delitos de contrabando, de tráfico de drogas, ha incorporado figuras como lo que tiene que ver con, de algún modo, la circulación controlada de la droga, figuras como la del arrepentido, figuras que tienen que ver con la investigación ya de organizaciones criminales y la verdad que en estos años ha funcionado muy bien en esos aspectos, por eso hubiera sido realmente muy valioso que se pusiera en marcha en la jurisdicción, sobre todo la Cámara Federal de Rosario, que lo necesita. Sí, usted mencionó despliegue territorial y mi mente directamente fue, lamentablemente, al despliegue territorial que está teniendo el narcotráfico, la situación que está viviendo Rosario. Bueno, escuchaba en una de las noticias, 100 muertos tiene Rosario en lo que va de 2023, en general por todos los problemas de inseguridad. ¿Cuál es su pensamiento respecto a cómo combatir el narcotráfico? Porque realmente es tan poderoso económicamente y además tiene una estrategia, ¿cómo le diría?, de ir cubriendo las falencias que el Estado no cubre, es decir, trabajo, pobreza, etc. Entonces, digamos, hay que pensarlo desde varios lugares, ¿no?, cómo combatirlo. Ahí donde no está el Estado, también está entrando el narcotráfico. Así es, nosotros en su momento, tanto en aquel momento con la ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, trabajamos mucho el despliegue territorial en Rosario de fuerzas de seguridad coordinadamente con estrategias judiciales y estrategias carcelarias y estrategias sociales. La verdad que eso en su momento empezó a dar muy buenos resultados. Cuando uno analiza la cantidad de homicidios, cada 100.000 habitantes de la ciudad de Rosario, uno va a ver que durante nuestra gestión tiene un descenso que lamentablemente ha vuelto ahora a crecer, sobre todo en estos últimos 2 años, de un modo muy fuerte, porque nosotros habíamos comenzado a instalar este abordaje multiagencial. Nuestro abordaje consistía, por un lado, en un despliegue de fuerzas de seguridad federales, por otro lado, en un fortalecimiento tanto de la justicia federal como también de la justicia local, que tienen que trabajar coordinadamente en una cosa que llaman centros de fusión, que son lugares donde puede trabajar coordinadamente la justicia federal con la justicia provincial y donde se incorporan algunas agencias y organismos federales como la UIF, la Unidad de Información Financiera, el AMAC, que es la Agencia de Materiales Controlados, que controla las armas, explosivos y demás, el registro de reincidencia y otras agencias que permiten abordar la criminalidad en todos sus aspectos y sobre todo centrada en lo que tiene que ver con
los recursos económicos, ¿no? Con la plata. En esto yo he trabajado estos últimos años con la Unión Europea prácticamente en casi todos los países de la región en cómo combatir la criminalidad organizada y el combate y cortar los flujos de dinero, poder realmente extinguir el dominio, sacar los bienes que tienen estas organizaciones es crucial en una cosa que la gente que trabaja lo que llama la economía del crimen y el law and economics analiza, que es elevar los costos de delinquir, ¿no? Porque en definitiva son actividades que buscan ganancias. Si uno logra elevar los costos, si uno le genera pérdidas, si uno le corta el flujo de dinero, estas organizaciones se desarman. Estas organizaciones no se desarman deteniendo lo que se llaman soldaditos o los que venden drogas, sino que se desarman realmente golpeando el flujo de financiamiento. ¿Cómo actúan ellos desde lo económico? ¿Cómo se ahí hay un tema central que el narcotraficante. Ellos, exactamente, sí, ahí hay un tema central y que es otra pata de este abordaje que yo digo multiagencial, porque una parte que ellos tienen dos esquemas de dinero. Por un lado, tienen un esquema de lavado de dinero, muchas veces asociado a actividades económicas legales. Algunas veces se lo ha asociado a actividades vinculadas al tabaco, ¿no? Que tiene mucho emparentado con las drogas, en lo que tiene que ver con la exportación, importación, producción, centros de distribución, y que muchas veces actúan de pantallas, otras veces con actividades, acá vemos Puerto Madero, ¿no? Con actividades que tienen que ver con lo inmobiliario. Después tiene otra pata, y que esa hay que combatirla fuertemente a través de la UIF y la investigación de inteligencia o de información financiera. Hubo un decreto recientemente que permitía en el interior establecerse más delegaciones. ¿Llegó hasta Rosario? Avanzamos en ese esquema sobre el final de nuestro gobierno para estos centros de fusión. Lamentablemente eso quedó paralizado y recientemente el gobierno tomó de nuevo la decisión de avanzar con la instalación de una oficina en Rosario de la UIF. Al día de hoy todavía no está en funcionamiento, ojalá esté en funcionamiento rápidamente. La segunda parte vinculada a esto tiene que ver con el flujo de dinero que ellos usan muchas veces para corromper a los funcionarios públicos y pagar abogados, ¿no? Donde hay toda una cantidad de dinero que estas organizaciones usan en generar fuertes representaciones legales y en la posibilidad de corromper a veces a funcionarios judiciales. Recordemos que hay un juez condenado del norte del país. Hay intendentes, hay funcionarios, hay policías que están condenados o en procesos judiciales porque han sido corrompidos por el narcotráfico. Y finalmente hay un costado social. Estas organizaciones muchas veces ayudan a los vecinos del barrio y de algún modo los tienen como rehenes tratando de valerse de la vulnerabilidad económica. Por eso es importante también que el Estado esté presente con componentes sociales en estos barrios y con una presencia activa del Estado. En esto hay una labor muy importante que realiza la Iglesia también y distintas iglesias en los barrios con la población vulnerable, porque es necesario que junto con la etapa represiva, que junto con la etapa de la investigación económica haya realmente un acompañamiento del Estado, que vos bien lo señalabas, que el Estado esté presente, que el Estado acompañe a la población más vulnerable. Nosotros instalamos centros de acceso a justicia y asistencia a la víctima en estos lugares más vulnerables a la llegada y a la territorialización del narcotráfico, que es importante combatir. Por eso estos planes tienen que ser integrales y no basta con medidas aisladas o que se toman sobre una emergencia cuando uno ve que la tasa de homicidios crece, ¿no? Ese no es el camino, sino que tienen que ser políticas de mediano y largo plazo muy integrales y tocando todos estos aspectos, además de la cuestión carcelaria, ¿no? Que es otro elemento central. Nosotros habíamos avanzado fuertemente con la construcción de varias cárceles y con el tema de los inhibidores de señal, porque muchas veces estas organizaciones se hacen fuertes en las cárceles y dominan la actividad criminal. Exacto. Eso es crucial también. Doctor, aparte habíamos dicho que una manera de obrar es a través del dinero, corromper y demás, y otro tema es la amenaza. El doctor Rosati como presidente, los jueces federales estuvieron en su momento reunidos en Rosario, recientemente también fue el doctor Rosati para acompañar al juez y funcionarios de allí, de Venado Tuerto. Es decir, digamos, ¿qué hacer con esta cuestión también de las amenazas a los funcionarios que tienen que estar liderando justamente el combate desde la justicia, ¿no? Porque
Hay varios frentes que hay. Esto Si es sacamos crucial. Esto es crucial porque... Sí, es muy importante por un lado el acompañamiento. Nosotros tenemos un programa que se llama Argentina sin narcotráfico también, donde acompañamos en su momento a los jueces y fiscales y defensores de todo el país, ¿no?, que enfrentan estas organizaciones con participación de gobernadores, de la Corte, de jueces federales de otras jurisdicciones. Esto que ha hecho la Corte y el presidente de la Corte me parece que es muy valioso, esto de apersonarse, de estar realmente en Rosario. Yo fui muchas veces siendo ministro y he seguido yendo. De hecho, ahora voy la semana que viene de nuevo a Rosario. He ido todo este último tiempo, me parece que es importante estar. Y me parece que los argentinos tenemos que también tomar conciencia de la necesidad de proteger a estos jueces y fiscales. Hay específicamente algunos protocolos para protegerlos. Hoy están en una situación de indefensión. Lamentablemente en varias intercepciones de llamadas telefónicas se han detectado intentos de atentados y ataques contra estos funcionarios. Por eso hay que estar muy, muy atentos a esta situación. Y hay ahí sí un deber cuando se trata de jueces y funcionarios federales del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando se trata de jueces y funcionarios y fiscales locales del Ministerio de Seguridad de la provincia, tienen un deber de proteger realmente a los jueces y fiscales que están arriesgando su vida en estos casos. La Asociación Internacional de Fiscales ha hecho varios pronunciamientos al respecto. Recordemos que han matado a un fiscal hace tiempo atrás de Paraguay, han matado fiscales de Centroamérica, fiscales de otros países de la región. Entonces me parece que es un tema que hay que prestarle la debida atención, porque es una situación que además cuando una vez que se produce uno de estos homicidios, que alguien se anima realmente a atacar al Estado, es una situación que no tiene marcha atrás, no son esos puntos de inflexión. Por eso el Estado tiene que poner toda clase de recursos para que estas situaciones no se den y para cuidar en definitiva a estos funcionarios que realmente ponen en riesgo su vida. Y es importante también con esto visibilizar estas investigaciones, porque una forma de evitar estos ataques y estas amenazas es realmente que las organizaciones sepan que está detrás todo el peso del Estado y de la ley y que no se va a permitir ataques de este tipo, ¿no? Sí, yo lo escucho, doctora, atentamente y, digamos, me surge la pregunta, una vez que han avanzado en Rosario, usted puede... y quisiera preguntarle también, así como de todo se trazan mapas, si hay un mapa, ¿no?, ya diseñado respecto al avance territorial que tiene este delito organizado. Y bueno, ¿cuáles son las posibilidades de hacerlos retroceder? Sí. Del 1 al 10. ¿Y en qué tiempo? No, las posibilidades son muy altas. De hecho, nosotros en su momento lo logramos. Generalmente el delito primero se ameseta, primero lo que uno logra es que no avance más. Bien. Y luego de a poco logra que vaya retrocediendo. Son dos etapas que generalmente se dan. Lamentablemente en estos últimos 3 años, con la liberación de muchos detenidos y la ausencia de políticas, el crimen organizado ha crecido. Empieza a haber evidencia de la participación de una organización criminal brasilera que se llama Primer Comando Capital y Comando Vermelo, que son dos organizaciones muy poderosas, hoy las mayores amenazas regionales, como en su momento lo fueron los carteles colombianos, hoy estos comandos brasileros son las organizaciones que más amenazas representan en toda la región. Yo estuve en Colombia casualmente analizando esta situación y yo creo que políticas como las que señalaba antes, políticas integrales, permiten rápidamente lograr que esta criminalidad no avance y empezar a hacerla retroceder. Sobre ellos. Hay signos de alarma muy fuertes en la propia provincia de Buenos Aires, en San Martín, en José C. Paz, en jurisdicciones locales. Entonces, realmente, que a lo mejor tienen menos visibilidad periodística, pero las situaciones son igual de graves. Entonces, realmente se lo ha dejado avanzar mucho. Va a haber que hacer un esfuerzo muy grande en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en otros centros urbanos, ¿no?, en Gran Córdoba, Gran Mendoza, y en toda la zona de la hidrovía que se suma a lo que es la frontera norte, que son, digamos, los lugares calientes, en donde ojalá empiece este gobierno, pero si no el próximo gobierno va a tener que hacer un esfuerzo enorme para poder detener y después hacer retroceder este flagelo. Bien, doctor, nos estamos quedando con poco tiempo. Esa es su cámara. Si pudiera brindar un mensaje a la comunidad. Sí, yo creo que en materia de justicia
hay dos elementos centrales. La justicia tiene, por un lado, un rol institucional. No hablábamos de la Constitución, es uno de los elementos centrales de nuestra República y entre todos tenemos que cuidarla, tenemos que lograr que sea lo más independiente y lo más eficiente posible, porque la justicia nos va a permitir, por un lado, sentar las bases para un desarrollo económico sustentable, sin previsibilidad, sin reglas de juego claras. No hay desarrollo económico, no hay empleo, no hay actividad. Y por otro lado, la justicia es un elemento central para poder asegurar nuestra seguridad física, para poder combatir el crimen, para poder combatir la criminalidad organizada. Estas dos labores del sistema de justicia son centrales y toda la comunidad debe estar comprometida en estos procesos, porque son procesos que van a llevar mucho tiempo y esfuerzo, pero son centrales para que Argentina realmente progrese. Bueno, doctor, realmente muchísimas gracias por su mensaje, por su participación. Ha sido muy claro en todos los temas expuestos que tienen un alto grado de complejidad, pero ha sido realmente muy claro. Así que le agradecemos que nos haya acompañado y lo esperamos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido un gusto poder compartir estas ideas contigo y con toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.